el queridísimo Pacho Santos, con el que tenemos muy buena relación y que es también un gran defensor de todas esas ideas que usted, presidente, encarna para nosotros en el continente americano y que desde luego es un ejemplo de honor y de libertad para todos los españoles de bien. Y yo simplemente daría la palabra a los que tienen que intervenir. Gillian. Pues Pacho, adelante. Pacho, no te escuchamos. Tienes que activar el micro otra vez. Parece que se hubiera congelado. Parece que se hubiera congelado. ¿Lo he congelado, presidente, o me escucha bien? Ahora es el mismo ver los labios. Vale. Parece congelado nuevamente. Es que es Pacho el que se ha congelado, pero podemos ir avanzando si le damos un segundo. Ya. Ahora, Ahí. Pacho, estupendo. Ahora. Listo. Bueno, pues para mí es un gran placer y saludando a Consuelo, a Eduardo, a Gillian, a Paloma, de CEUCEFAS, de ese centro tan importante de defensa de la libertad, de la democracia, de nuestra hispanidad. A todos los amigos de distintos think tanks que están en esta lucha y en esta pelea. Y queridos estudiantes, muchas gracias por estar acá. Y tengo el gusto inmenso de presentarles a Álvaro Uribe, con quien trabajé 8 años en el gobierno entre el 2002 y el 2010. Fui su vicepresidente. En el 2002 Colombia era un estado fallido, 8 años después era una de las joyas de la corona. Si hubiéramos seguido en ese camino hoy no estaríamos en los problemas que hoy tenemos. Yo quisiera decirle 3 cosas sobre Álvaro Uribe que me parecen muy importantes para que ustedes después lo escuchen y le pregunten. Si a mí en el 2002 me hubieran dicho, oiga, en 8 años ustedes van a entregar el país así, yo le he dicho, eso es imposible. ¿Cómo se transforma un país en 8 años, de estado fallido a joya de la corona? Creo que es una de las preguntas que ustedes tienen que hacerle al presidente Uribe, un gran gobernante y un gran comunicador. Lo segundo, algo que me dijo cuando me dijo, venga, es vicepresidente mío, venga, es candidato a la vicepresidencia, yo le dije, yo no tengo ni idea de eso. Me dijo, no se preocupe, usted va a aprender. No se le olvide una cosa, usted tiene que tener claro que su papel, cada cosa que haga y que diga, tiene que tener un objetivo, generar confianza. Pregúntenle eso también. Y lo tercero, cuando toda América Latina se derretía con Chávez, Uribe ya hablaba del castrochavismo. Y todos decían, está loco, usted no hay que... Y miren en dónde estamos. Entonces, su visión en ese sentido es muy importante. Que les cuente cómo llegó a entender eso así de rápido, 10 años antes que el continente, y cómo esa defensa de la libertad, de la democracia y de las instituciones que le ha costado tanto personal y familiarmente, lo hace hoy un ícono. Por eso está acá, y un hombre que vale la pena escuchar permanentemente porque nunca dice una pendejada y siempre está mirando adelante. Presidente, gracias y siga, por favor. Bueno, inmensamente agradecido con todos ustedes, con estas palabras generosas del vicepresidente Francisco Santos. Además, amigo, quiero saludar a doña Consuelo, directora del instituto, a don Eduardo Puy, secretario general, a todos los asistentes, doña Paloma, me perdonan que no los mencione a todos. Veo también a la señora Gillian, doña Gillian. Veo a don Alejandro Peña Esclusa, creo que he tenido la oportunidad de intervenir con él en Madrid. Veo a don Farkas Bach, a quien no he tenido la oportunidad de conocer, a Diego Llanes. Los saludo a todos con inmenso respeto. Y como habíamos quedado, me da mucho gusto poder dedicar estos minutos a atender hasta donde yo pueda inquietudes, preguntas, preocupaciones de ustedes. En un momento en que América Latina está girando para bien y los mayores problemas hoy se radican en el riesgo de Colombia.
Nosotros hemos abogado por tener un país seguro, pero con valores democráticos. Esto es seguridad física, sin restricción de libertades, sin restricción de libertad de prensa, sin censuras, para todos los ciudadanos, estén del lado del gobierno o estén en la oposición. Seguridad jurídica, para dar confianza. Seguridad política, un discurso hostil contra el sector privado o contra un partido político, como el discurso hostil que se practica por el gobierno de Colombia, es un grave factor de inseguridad política. Hemos creído en la necesidad de tener una economía en permanente crecimiento, en apoyar el emprendimiento individual, pero no circunscrito a la inversión extranjera directa ni a la inversión grande nacional, sino con un amplio espectro: la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, la empresa nacional, la empresa extranjera, con énfasis en orientar una educación alternativa para los jóvenes que les permita estar en la vanguardia de todo el avance tecnológico y al mismo tiempo con recursos de capital suministrados por el Estado o en una alianza del Estado con el sector privado para que puedan emprender. Para nosotros es fundamental la interrelación entre una vigorosa economía privada y las soluciones sociales. Sin una vigorosa economía privada no avanzan las soluciones sociales, y sin soluciones sociales es muy difícil legitimar la economía privada. He citado dos ejemplos. El Brasil de los 60 tenía una economía privada que se deslegitimó porque crecía la pobreza y condujo a nuevas épocas de dictadura. La Venezuela actual empezó con unas políticas sociales que se volvieron insostenibles porque acabaron con la empresa privada. Y para nosotros es fundamental el Estado pequeño, eficiente, austero. Nosotros combatimos, no en nombre del neoliberalismo, sino en nombre de la eficiencia, del pragmatismo, ese Estado enorme que tienen muchos de los países dirigidos por este socialismo del siglo XXI en América Latina, o que van en ese camino como el Estado colombiano. Con esta introducción, que espero no haya sido demasiado extensa, yo quisiera pasar a el diálogo con ustedes, muy respetados asistentes, y les agradezco de todo corazón. Para mí es un alto honor participar hoy con ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Siguiendo un poco, me voy a lanzar a la primera pregunta. Me voy a aprovechar de ser parte del equipo de CEFAS para hacerle la primera pregunta. Y es que, sobre todo con Alejandro Peña Esclusa, que he visto que tenía la mano levantada para preguntar, hemos hablado en las últimas semanas, las veces que hemos podido coincidir, del importantísimo calendario electoral que tiene la región y que viene teniendo desde hace ya meses y que se extenderá hasta el próximo año. ¿Cree usted, presidente, que de forma general, como se está viendo hasta ahora, se puede continuar la tendencia de dar un vuelco político en la región? Sobre todo, ¿qué podemos esperar que pase en su país? ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, doña Gillian, es un tema muy amplio. Yo soy optimista, pero si nuevos triunfos de la democracia en la región no tienen éxito, es muy posible que estas sean victorias furtivas de corta duración. Se han logrado unos triunfos muy importantes, pero esos triunfos tienen que producir resultados. Usted me pregunta por mi país. Yo veo una gran diferencia entre lo que ocurre en Colombia y lo que ocurrió cuando ganó el presidente Milei en Argentina o cuando acaba de ganar el presidente Paz en Bolivia. Argentina había tocado fondo. El socialismo kirchnerista
tenía al país en una profunda postración. Los sectores trabajadores, los sectores sociales estaban desencantados. Bolivia había tocado fondo. Cuando Evo Morales asumió, Bolivia era un país con 15.000 millones de dólares. Estaba en una bonanza. Evo Morales aprovechó esa bonanza para dar subsidios, para congraciarse con los sectores más pobres. Lula le ayudó, porque en ese momento Brasil le compraba gas a Bolivia y le aumentaron el precio. Pero vinieron las reformas que creyeron ellos no iban a hacer daño y destruyeron. Por ejemplo, esa nacionalización de los combustibles. Dejaron más del 80% en poder del Estado. Y pasaron de un país que era exportador de gas. En esa época le vendía gas no solamente a Brasil, sino a Argentina, a un país con insuficiencia de combustibles, no obstante que tiene unas altísimas reservas. Y pasaron de un país que tenía un acumulado de 15.000 millones de dólares a un país que hoy lo dejaron sin posibilidades de reintegrar dólares a los importadores. Acabaron con Bolivia. Lo que ocurre en Colombia es diferente, doña Gillian. Aquí tenemos dos economías. La economía socialista de Petro, destructora. Es una economía por otros factores que mantiene altos consumos sin creación de capital. ¿Por qué destructora? Este país no puede con un déficit del más del 3,5%. Lo tiene cerca del 7%. Tenemos el segundo endeudamiento de América Latina después del endeudamiento de Brasil. El presidente Duque tuvo que subirlo en la pandemia. Petro lo ha subido para el derroche, un endeudamiento que se aproxima al 70%. Cuando Francisco Santos y yo terminamos era del 48%. Han acabado con la inversión extranjera directa. Presenta una caída del 17%, pero hoy está en 0. ¿Por qué todavía fluye? Porque dejaron proyectos anteriores, como 90 pozos gasíferos y petroleros que se están explorando. Cero adjudicación del actual gobierno. Viene atrás. La formación de capital, la agregación de maquinaria y equipo en lo local no existe. El gobierno Petro la ha querido acabar totalmente. Hay algo por proyectos de infraestructura que vienen de atrás. No hay vivienda social. Un gran incumplimiento de este gobierno, ni urbana ni rural. Pararon la infraestructura, las grandes vías y también lo que llaman las vías campesinas. Han destruido la salud. Colombia tenía un sistema de salud todos los días mejorable, pero muy importante, muy bien calificado en el mundo, con participación estatal, privada y con gran solidaridad, mucho más solidario, le digo, con todo el respeto, que el sistema de Chile, que apenas le están introduciendo unos elementos de solidaridad. Este país había acumulado cerca de 100 billones de dólares en pensiones. Este gobierno va a dejar el 90% de los ingresos pensionales en un sistema público y a esos fondos apenas llega el 10%. O sea, que van a consumirse 100 billones de dólares de propiedad de los trabajadores colombianos, que son de gran importancia y se convierten en un gran apoyo a la economía colombiana. Este gobierno ha creado 11 embajadas, 24 consulados, ha aumentado los contratos personales del Estado en 86.000 personas, ha creado 20.000 nuevos empleos. El gasto público en funcionamiento ha sido derroche, ha aumentado en un 40%. El derroche del gobierno y la corrupción son enormes. Por primera vez que tienen que declarar que un gobierno de Colombia ha violado los topes electorales y además se ha financiado con recursos indebidos. Pero por el otro lado, cuando Francisco Santos y yo terminamos, después de descontarle los decomisos a la producción de coca, Colombia llevó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado 1.815. Eso da una gran capacidad de consumo. A mi generación le tocó el oro muy barato. Hoy está a $4.000 la onza Troy.
Este país es gran productor. No obstante que la mitad es economía ilícita, eso va a las cadenas de consumo. Este país recibe este año más de 13.000 millones de dólares de remesas. Primer remitente, Estados Unidos, segundo España. Todo esto ha hecho que la ciudadanía no vea que estamos tocando fondo. Petro tiene una economía que la ha destruido y una economía entre lo ilícito y lo lícito que sigue con unos factores de distracción. Por ejemplo, él dice que ha reducido el consumo, que ha reducido el desempleo, pero la gran cantidad de empleos son informales. La miseria absoluta y la miseria medida en servicios a los ciudadanos ha aumentado. Han salido 3 millones de personas del país, 1.700.000 no han regresado, que sería el desempleo. Anualmente están saliendo 80.000 jóvenes con título técnico o de tecnólogos o de educación superior, que sería del desempleo y la violencia. Este país tiene 1.105 municipios. En casi 800 hay un gran avance de los grupos criminales que hoy no son enemigos del gobierno, sino contribuyeron a elegirlo. A nosotros nos ha tocado, y con esto termino, en muchas elecciones que dicen, ustedes no pueden votar por el Centro Democrático, por nada que se parezca a Uribe, al uribismo, los matamos. Pero ahora el problema es que en esta ocasión no son grupos al margen del gobierno, sino que contribuyeron a elegir al gobierno, que como unos grupos aliados muy cercanos han destruido las Fuerzas Armadas, acabaron con la cooperación de los Estados Unidos y acabaron con la cooperación de Israel, porque rompieron relaciones con Israel. Y Colombia ha sido un país equilibrado en eso. En 1988, Colombia estableció relaciones con la comunidad palestina. En la última semana del gobierno Santos se reconoció al Estado palestino. Petro ha anunciado la apertura de una embajada y hemos creado este problema con Israel que nos ha ayudado muchísimo en aviación militar y tecnología. Muy extenso yo, pero me hizo una pregunta muy abierta y muy difícil. Para nada extenso, si estamos todos aquí encantados de escucharle y sobre todo que nos explique también su punto de vista y es un lujo poder escucharlo. Para todos los asistentes, tal y como ha dicho el presidente, levantad la mano a través del mecanismo de Teams para hacerle preguntas. Alejandro, que tú habías sido el primero, me he colado porque tú estabas antes. ¿Ahora? ¿Activa el micro? Ahora sí. Estupendo. Presidente, qué alegría verlo y verlo bien. De verdad le digo. Gracias. Mire, siguiendo la línea de Gillian, que ella habla de este calendario electoral que hasta ahora va muy bien con Bolivia, Chile y Honduras, y espero que siga yendo bien. Pero hay otro elemento que tiene un efecto transversal en todo el continente, que es la pronta caída del cartel de los soles. Y yo lo comparo, presidente, y me gustaría su opinión al respecto con la Operación Fénix, porque en el 2008, cuando se incautaron los computadores de Raúl Reyes, salió toda la información de los vínculos del Foro de Sao Paulo con el crimen organizado. Quizás eso no pasó, no tuvo el efecto que debía haber tenido, porque habían 14 presidentes del Foro de Sao Paulo en funciones, atacándolo usted por haber cumplido con su deber en la Operación Fénix. Pero ahora, con la caída del cartel de los soles, va a ser lo mismo que el computador de Raúl Reyes. Va a salir mucha información. Esto es el computador de Raúl Reyes 2.0. Esto va a afectar a Petro, a Lula y a muchos otros que están vinculados a Maduro. Yo quería su visión sobre este aspecto transversal a las elecciones que ya comenzaron este ciclo electoral. Muchas gracias, don Alejandro. Hombre, los saludo con todo aprecio y me alegra mucho a través de estos aparatos. La Operación Fénix
Nosotros empezamos a buscar el rescate de los secuestrados desde el día que comenzó nuestro gobierno, el 7 de agosto de 2002. Había muchos colombianos secuestrados, estaba Ingrid Betancourt. En efecto, rescatamos a muchos, incluida Ingrid, y redujimos el secuestro de 3.000 secuestros al año a 120 secuestros económicos el último año. Habríamos querido ser. La operación Fénix se da a finales de febrero de 2008. Fénix, por la F de febrero, abate al terrorista Raúl Reyes, que estaba en la selva ecuatoriana. Siempre que me refiero al tema tengo que decir, yo le pido perdón y le explico al pueblo, hermano pueblo ecuatoriano, que no fue una operación contra el pueblo ecuatoriano, nuestro hermano pueblo, ni contra la soberanía de Ecuador. Fue una operación contra un invasor de Ecuador que era la FARC, comandada ya por Raúl Reyes, en un campamento en la selva ecuatoriana, desde donde controlaban los secuestros en Colombia. Ese abatimiento de Raúl Reyes permitió que 2 meses después rescatáramos sin un disparo a Ingrid Betancourt, a 3 norteamericanos y a muchos colombianos. Por supuesto, eso generó un enorme problema en toda la región que lo enfrentamos. Los computadores. Habíamos rescatado en operaciones anteriores computadores. Aquí se rescataron los computadores de Reyes. La Policía Internacional en París los estudió, dijo que no habían sido alterados. Pero en nuestra Corte Suprema no le dieron validez, que porque no se habían recaudado en debida forma. La debida forma habría sido que el gobierno de Colombia le pidiera permiso al gobierno ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano comisionara a un juez para un allanamiento al campamento en la selva, lo que era imposible. Creo que aquí había un objetivo legítimo, que era enfrentar un grupo terrorista que utilizaba al país amigo, al país hermano, con muchas sombras de dudas sobre la tolerancia del entonces gobierno de Ecuador. Yo mantengo mucha gratitud por Gustavo Noboa muerto, expresidente de Ecuador, nos ayudó. El coronel Gutiérrez, expresidente vivo. El doctor Palacio, quien murió recientemente, nos entregó a Simón Trinidad de la FARC. Lo capturamos en Quito, él lo deportó, pero el gobierno Correa tenía otra manera de ver los temas. Una cosa que me da a mí mucha tristeza es que lo que probaron plenamente los computadores de Reyes no se judicializó. Por ejemplo, uno de los aliados visibles de la FARC ha sido Iván Cepeda, el actual candidato de Petro en Colombia, que es, diría yo, un estalinista declarado. Aquí en esta política hay estalinistas declarados y otros sospechosos. La única ventaja que tiene Cepeda es que es declarado. Él aparecía ahí como la persona que le hacía las movilizaciones a la FARC y eso no se ha judicializado. Venezuela. Nosotros hemos tenido muchas dificultades con Maduro y antes con Chávez. La Carta Democrática exige que todos los países de América Latina respeten los países signatarios, respeten la democracia a su interior y se pronuncien cuando otros los signatarios le irrespetan. Por eso nosotros siempre nos pronunciamos en contra de la dictadura Chávez. ¿Y por qué? Además, porque esa dictadura ha sido una protectora del narcoterrorismo colombiano. Si no fuera por esa dictadura y Colombia en el 2010 hubiera seguido una política de seguridad que nosotros traíamos, corrigiéndola, mejorándola, todo es susceptible de mejorar. Yo no dejé a Colombia, don Alejandro, convertido en un paraíso, el país iba mejorando. Seguramente en lo nuestro hubo errores, etc. Entonces, lo que sí está claro, aparte de nuestra discrepancia, es que la dictadura Maduro protege terroristas y ha permitido que Venezuela sea un canal
de salida de narcotráfico producido en Colombia. Cuando el presidente Bush reanudó la interceptación del gobierno de Colombia, al año siguiente aparecía en el radar internacional que utiliza Naciones Unidas que ya los vuelos de narcotráfico no estaban en el espacio aéreo colombiano, sino en el venezolano. Pero además, don Alejandro, usted dice que si se consuma lo que tiene que ser la salida de Maduro para respetar el resultado democrático del año pasado que eligió a Edmundo González con el liderazgo de María Corina Machado, aparecerían unos nuevos computadores. Las evidencias son muchas. Mire lo que han declarado estos generales, el último de ellos extraditado a España, a los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos tienen un acervo probatorio muy claro contra la dictadura de Maduro. La ha convertido en objetivo militar legítimo, no al pueblo venezolano, sino a ese terrorismo. Y una de las cosas más graves que sucedió en Colombia es que el presidente Petro de Colombia sale en defensa de Maduro, se ha convertido en el cuestionador del gobierno de Estados Unidos en la región. Ha creado con Maduro una zona binacional a la cual nosotros nos oponemos y decimos que no aceptamos el envío de soldados colombianos allí porque Estados Unidos, con toda razón, podría ponerlos como parte del objetivo militar legítimo. ¿Y cómo va a terminar esto? No sabemos, pero nunca habíamos visto una operación con una estrategia sorprendente. Cada paso sorprende, más uno no lo anticipa. Por ejemplo, esa señal para que las aerolíneas comerciales no vuelen el espacio aéreo venezolano, yo no habría sido capaz de anticiparla, pero viéndola hoy ex post, yo diría que es una medida estratégica que puede ser muy efectiva. La verdad es que aquí hemos visto unos uno a uno, que es difícil anticipar el siguiente, pero que finalmente parecen de una estrategia conducida a que Venezuela reconozca el triunfo democrático de Edmundo González, desaloje esa tiranía y se convierta en un país aliado de la democracia para derrotar el crimen internacional y que no siga siendo un gran hotel de 5 estrellas del terrorismo colombiano y del terrorismo internacional. Ojalá eso termine rápidamente, profesor Alejandro. Muchas gracias, presidente. Tiene también una pregunta Sofía Borquez Ramírez. Sofía. Bueno, hola, señor presidente. Para mí es un gran honor poder estar acá hoy. Pues desde siempre es gran admiradora de su gobierno y pues, de todos los cambios que se hicieron. Y mi pregunta va muy porque desde mi percepción, uno de los grandes legados de su gobierno fue justamente la seguridad que quedó en Colombia. Al menos desde mi percepción, por lo que he escuchado yo de amigos, de mis padres, de familiares que me comentaban que antes de su gobierno la situación de seguridad en Colombia era bastante complicada y que se mejoró muchísimo durante su gobierno. Y me preguntaba en esto porque actualmente siento yo que estamos volviendo a una época de mucha violencia, especialmente por lo que comentaba anteriormente, de que Petro se ha dedicado como a apoyar a estos grupos de violencia, de narcotráfico, y hemos visto, por ejemplo, unos atentados recientes en el Cauca del ELN, y mi duda va hacia cuál creería usted que podría ser la solución o cómo podríamos volver al estado de paz que, digamos, se dejó en su gobierno. Sofía, muchas gracias. Nosotros no dejamos el país perfecto, pero avanzó. Era un país de 3.000 secuestros. El último año habríamos querido 0, hubo 120.
especialmente en las zonas rurales. Era un país de 28, cerca de 30.000 asesinatos. Habríamos querido cero. El último año fue de 15.000, todavía muchos. Era un país en el cual asesinaban 17 periodistas al año. Y los periodistas, especialmente a las regiones, se mantenían amenazados. El último año hubo un periodista asesinado, habríamos querido ser. Muy importante que la comunidad colombiana internacional sepa esto. Nosotros protegimos por igual a la oposición. El presidente Petro, la senadora fallecida, más cercanos colaboradores del gobierno. Yo me reunía cada mes con las centrales obreras y con los sindicatos de educadores, en su mayoría opositores a nuestro gobierno, para buscar que tuvieran seguridad. Era un país que asesinaba entre trabajadores y maestros 200 al año. En el último año habríamos querido cero, asesinaron 14. ¿Qué pensamos hoy, Sofía? Lo primero que se necesita es determinación. Lo segundo, hemos perdido una cooperación internacional. Una de las cosas que yo deploro es que el Plan Colombia, que fue una ayuda práctica de Estados Unidos, sirvió mucho. Al final de nuestro gobierno negociamos un segundo Plan Colombia. Presidentes del el posterior presidente Santos era ministro de nuestro gobierno y empezó como ministro a negociar esa segunda fase del Plan Colombia con el presidente George Bush. Santos salió a buscar la candidatura presidencial y a mí me tocó firmar ese acuerdo con el presidente Obama. O sea que tenía respaldo republicano y demócrata. Pero cuando llegó Santos a la presidencia con la expectativa del acuerdo con la FARC, con la presión de la FARC, de Chávez, de Castro, no quiso llevar a la ratificación del Congreso ese segundo Plan Colombia. Había una gran crítica de las élites extremoizquierdistas de América Latina, declaradas adversarias de nuestro gobierno, enemigas de nuestro gobierno, pero la base popular apoyaba ese Plan Colombia. Evidentemente, un acuerdo con los Estados Unidos, que ojalá incluya a la región, incluya a Ecuador, que tiene hoy un gobierno bien orientado, y que haya un gobierno democrático en Venezuela y que incluya a Venezuela. Necesitamos restablecer las relaciones con Israel tan importantes, darle seguridad jurídica, política a las Fuerzas Armadas, mantenerlas por encima del debate político. Ahora han aparecido evidencias en Colombia que han descubierto medios de comunicación que no han sido hostiles con el gobierno, evidencias de que el gobierno ha puesto a algunos integrantes de la fuerza pública a relacionarse con el terrorismo. Eso es de la mayor gravedad, Sofía. Hay que volver a fortalecer las Fuerzas Armadas. Mira, un país que cuando empezaba el gobierno Santos en los 2 primeros años, es el que siguió a nuestro gobierno. La droga había bajado a un récord bajo de 48.000 hectáreas. Cuando él toma decisiones que salen a la luz pública, aceptando al grupo terrorista FARC, con el cual negociaban en La Habana, que la droga, el secuestro, no eran delitos de lesa humanidad, sino delitos políticos, porque se trataba de financiar la sedición y la rebelión, que no habría cárcel, no habría extradición, no habría fumigación y habría elegibilidad política. Empezó la tendencia de regreso. Cuando el presidente Santos entregó, había ya 220.000 hectáreas de droga. Desconoció un plebiscito que le dijo no a ese acuerdo. Y hoy dice que fue el siguiente gobierno, el del presidente Duque, el que no permitió implementar el acuerdo. Era un acuerdo rechazado por el pueblo colombiano, que ya en el final del gobierno Santos
había reversado la tendencia de destrucción de la droga. Tenía 220.000 hectáreas. Había negado el segundo Plan Colombia y le había dado total impunidad al terrorismo. Y tenía un costo enorme. No sabría cómo traducirlo a dólares, de 335 billones de pesos. Entonces hoy habría que revisar aspectos de ese acuerdo, como la justicia que instaló la FARC, la JEP, que en toda la regulación le dan un trato muy desconsiderado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, no han estado al servicio de dictaduras, pero además no han sido beneficiarias de impunidad. Aquí los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia que han cometido delitos y en muchos casos también injustamente, esto aquí no se puede comparar el ejército de Colombia con la relación entre ejércitos y dictadores latinoamericanos. Aquí ha habido unas Fuerzas Armadas democráticas. Sofía, hay que reemprender el camino de fumigar la droga. Hoy es menos difícil que en mi gobierno, porque hoy se puede hacer con tecnología, con drones y a baja altura. Hay que recuperar la selva. A los jóvenes como tú hay que contarles que Colombia, que tiene un 4% de la cuenca amazónica, está hoy asistiendo a una gran destrucción por parte de los que siembran droga. Es un gobierno que se llama progresista, que dicen ser grandes defensores del medio ambiente, y es el gobierno en el cual el narcotráfico penetra el corazón de la selva y la quiere destruir. Esto es un tema de recuperación de la seguridad muy difícil, pero habrá que hacerlo de la mano con la reducción de impuestos. Colombia, con los impuestos que tiene hoy derramados por este gobierno, no tendrá inversión, la ha parado totalmente. Entonces dirán, ¿y cómo reducir impuestos en un país con tanta deuda y tanto déficit? Hay que contestar, y si no hay inversión, ¿cómo se paga? Entonces habrá que reducir sustancialmente el tamaño del Estado, pero ese ajuste acompañarlo de una política social. Por eso hemos dicho, vamos recuperando la seguridad, bajemos impuestos, reduzcamos el tamaño del Estado y pidamos también alguna paciencia con el endeudamiento de Colombia para tener unas medidas tempranas, unas victorias tempranas en lo social. Nuestra propuesta es empezar con dos: la recuperación de la salud, alternativa para los jóvenes colombianos que ni estudian ni trabajan, 2.100.000, ¿cómo te parece? Por lo menos empezar con unas cohortes significativas y ayudarles también a emprender, porque una política de seguridad, Sofía, para hacerla sostenible, tiene que ir acompañada de una política de crecimiento económico y de una política de victorias tempranas en lo social. Muchas gracias, presidente. Damos la palabra ahora para que pregunte a Eduardo Fernández Luiña, que lleva un buen rato con la mano levantada, y al resto, como sois varios, os animo a que vayáis poniendo vuestras preguntas en el chat, porque se nos va acercando la hora de tener que terminar el webinar y sois bastantes. Entonces, damos paso a Eduardo Fernández Luiña, que llevaba bastante tiempo con la mano levantada, y os animo a que por favor le escribáis al presidente en el chat y leemos vuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Gillian, por la oportunidad y bueno, suscribo las palabras de todos, presidente. Para mí es un verdadero honor escucharle y poder compartir con usted esta conversación de la que he aprendido mucho, ¿eh? Mi pregunta era más de relaciones internacionales iberoamericanas y la pregunta era sobre Cuba, ¿no? En su opinión, ¿sigue siendo Cuba un agente o el agente más generador de inestabilidad en la región, o ese rol lo tiene ahora Venezuela u otro país del eje del mal iberoamericano, ¿no? Porque mi experiencia tanto en Venezuela como en Nicaragua es que los cubanos tenían una presencia muy fuerte en el país y contribuían activamente al sostenimiento de la dictadura y a la promoción del autoritarismo en la región. Entonces me gustaría conocer su opinión al respecto.
Dicho esto, pues le agradezco el tiempo y el espacio y las interesantes e inteligentes respuestas que nos ha dado, que ha estado plagado de información. He tomado un montón de notas. Muchas gracias, don Eduardo. Fidel Castro decía que yo era una piedra en el zapato para el avance del socialismo del siglo XXI en América Latina. Pero hablamos unas 2 o 3 veces. Y en 1997 me había mandado un mensaje con García Márquez. Lo publiqué cuando ambos estaban vivos. Según ese mensaje, cuando la FARC se introdujo en el narcotráfico, Castro había perdido mucho control sobre ellos porque ya estaban ricos, no necesitaban recursos de Cuba. Yo creo que el terrorismo colombiano hoy, con el narcotráfico, no necesita apoyo internacional económico, sí apoyo político, apoyo de armas, etc. Castro inicialmente, con otros países, fue entrenador, catequizador, si se puede decir, proveedor de armas, de ayudas a las guerrillas marxistas colombianas que se convirtieron en narcoterroristas. Yo creo que hoy toda esa logística la consiguen con el narcotráfico. No necesitan a Cuba. Pero ¿qué rol juega Cuba hoy? Pienso que Cuba y Chávez fueron factores que obligaron al gobierno Santos a claudicar ante la FARC. Porque ese acuerdo firmó una serie de concesiones que Santos había dicho públicamente que eran líneas rojas. Entonces en eso sigue siendo Cuba muy incidente. Hay una tremenda presencia cubana en Venezuela, de médicos, de personas de inteligencia, etc. Mientras Venezuela, con lo que fue Petrocaribe de Chávez, se convirtió en el sustituto de la Unión Soviética para subsidiar a Cuba. Terminó el subsidio soviético, se desintegró Unión Soviética y Cuba empezó a vivir una época muy difícil que se compensó con el subsidio petrolero de Venezuela. Entiendo que algo de ese subsidio sigue y Cuba suministra médicos, personal de inteligencia, se convierte en un factor de sostenibilidad del régimen de Maduro. Hace pocos días escuchamos activistas cubanos con una información y desde que mi generación estaba joven, cada año nos decían Cuba está convertida en una tragedia, ya va a caer la dictadura. Esas dictaduras se saben perpetuar, pues la dictadura comunista estuvo desde los años 20 hasta el 89 y todavía subsiste. El chavismo está desde 1999, lo eligieron en el 98, 27 años, imagínese usted. Lo de Evo Morales duró 20 años en Bolivia. Lo de Kirchner, eso se instaló en el 2002, con los 4 años de intervalo del presidente Macri, apenas lo derrotó el presidente Milei, va a ser 2 años. Entonces, esos sistemas se saben perpetuar. Aplicaron muy bien la fórmula de Castro, no hagas elecciones, sino cuando las puedas controlar. Ustedes han visto uno de los méritos de María Corina, yo no conocía una dirigente de oposición democrática, una dictadura comunista, con la capacidad de detectar el fraude de esa dictadura, como lo hizo María Corina. Un aplauso infinito a ella. Entonces, algunos activistas cubanos, lo escuché recientemente, muestran una tragedia humanitaria hoy en Cuba que puede ser peor que todas las anteriores.
Algunos tienen la esperanza de que si se remueve esta narcodictadura venezolana y se reconoce el triunfo democrático, puede empezar el desplome definitivo de la dictadura cubana. Ojalá así fuera, don Eduardo. Presidente, como nos ha dado hasta las 5 y queremos cumplir con a las 5 horas de España y queremos cumplir con el horario, si le parece le voy a resumir las preguntas que le han hecho por el ¿Por qué chat. no me las hace de manera de ping-pong, Gillian? Eso es, pero todas... Y me exige que yo le conteste en 2 palabras. además, todas las preguntas están relacionadas, porque de hecho es como Pero si nos si me hubiésemos pone a puesto echar de otro- acuerdo. Yo tengo un parecido con Chávez, yo hablo muy largo. No pasa nada, pero es que todos estamos encantados de escucharle. Y además, como le digo, todas las preguntas del chat van por el mismo camino, que es un poco cuál debería ser el papel de la región en una alianza entre los países para hacer frente a todo el panorama geopolítico que tenemos por delante, y sobre todo le preguntan por el rol que pueda desempeñar Rusia, China e Irán como contrapeso de poder a Occidente. Entonces, ¿qué papel debería jugar la región y cómo se debería encauzar esa coalición regional para hacer frente a estas amenazas? Y con eso, con su respuesta, ya responde a todas las preguntas pendientes que estaban en el chat y, si le parece, nos sirve de conclusión. Yo creería, doña Gillian, que la región tiene hoy una mayoría de rechazo a la dictadura de Venezuela, la narcodictadura. Las expresiones de la región han sido de apoyo a Edmundo González, presidente electo, y a María Corina. Por supuesto, veamos excepciones. La política internacional de México no tiene este compromiso. Nicaragua menos. Brasil ha pedido que Maduro publique las actas de su alegado triunfo, que no las tiene y no las podrá publicar, pero no ha dado pasos. Al contrario, he leído del gobierno brasilero declaraciones contra la movilización norteamericana hacia el Caribe en frente de Venezuela. Creo que en la región, con excepción de Colombia, en Sudamérica, son muy claros en esa política contra esa dictadura. Ecuador, lo percibo en Perú, que además tengo que decir que en esta transición desde que cayó el naciente gobierno comunista de Castillo en el Perú hasta hoy, si bien ha habido mucho problema interno, para la democracia no ha sido malo, porque lograron mantener la estabilidad democrática del Perú, y los 2 candidatos que hoy puntean hacen parte del gran abanico de la democracia. Yo confío que Perú esté en esa coalición. Bolivia, ahora con certeza. Paraguay ha sido muy firme. Lo que se llama la izquierda uruguaya es respetable. Algo distinto, porque hay una alternación democrática, un respeto institucional, pero no sé qué pensarán en este momento frente a esto de Venezuela. El gobierno Boric en Chile han sido un gobierno muy crítico de Maduro. Han tenido mucho enfrentamiento, pero yo no tengo todavía claridad sobre si en lo que falta del gobierno Boric pueden hacer parte de esa coalición. Si gana el candidato Kast, seguramente. Y Argentina tiene mucha claridad. O sea, Gillian, que aquí hay una mayoría que apoya la transición democrática de Venezuela. Ha sido muy firme. Hay unos que no han estado conformes con Maduro, pero no han dado ese paso de rechazo. Otros que apoyan totalmente a Maduro, pero la mayoría hace parte de esa coalición democrática. Ojalá Estados Unidos haga esfuerzos y la acerque más.
Muchísimas gracias, presidente. La verdad que ha sido un lujo escucharle y que haya querido responder a las preguntas. El tiempo se nos ha hecho poquísimo, se nos ha hecho corto. Me he quedado con ganas de escuchar su opinión sobre el papel de España y todo lo vinculado a la identidad hispanoamericana, pero ya tendremos oportunidad si así usted desea y por nuestra parte estaremos encantados de volver a contar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias a las más de 70 personas que se han conectado para escucharle y para charlar con usted. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y especialmente a usted, presidente. Y a Francisco Santos, que sin él tampoco lo hubiésemos podido conseguir. Muchas gracias. Mi agradecimiento inmenso a todos ustedes, por supuesto a usted, Gillian, a doña Consuelo, a Eduardo, a mi compañero de gobierno, el vicepresidente Francisco Santos, y a todos ustedes. Me ha dado muchísimo gusto interactuar con ustedes, ver viejos amigos como el doctor Peña Esclusa. Muchas gracias a todos. Buenas tardes en Madrid. Muy, muy amable. Muchas gracias. Un honor. Hasta luego, presidente. Gracias y muchas gracias a todos.